Ok, chicos, bienvenidos y gracias por estar acá una vez más. Estamos listos para comenzar. Ginger Vince, Richard Lema, Paul García, Mario Ron, está también René, Alejandra Torres, Anaí Guanotasic y Fernando Estrada, con quienes comenzamos la clase en este momento. ¿Ok? Les decía, la clase del día de ayer también ya está en la plataforma, si la quieren revisar y si la pueden verificar. ¿Ok? La clase de hoy va a ser muy importante. Como les decía, es interesante conocer de dónde nacen todas las ideas que hoy por hoy estamos viviendo a nivel global, ¿sí? Y nos vamos a remontar al pasado, hace algunos siglos atrás, para empezar justamente a revisar por qué, dónde, cómo, cuándo, quién, ¿no? inició todas estas ideas de la responsabilidad social que estábamos revisando un poco el día de ayer. Y justamente quiero preguntarles, a ver quién se anima a darme un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? Insisto, participan o empiezo yo a hacer preguntas, ¿sí? La idea es refrescar siempre conocimientos de lo que se vio para atarlos y enlazar a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? A ver, ¿quién se acuerda un poco? ¿Quién me dice un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer? En la primera clase. Estuvimos prácticamente todos, no recuerdo haber visto a Mario el día de ayer, a Mario Ron, pero los demás estuvimos en clase y si Mario pudo revisar la clase, las diapositivas, igualmente podrá decirnos algo, si tiene alguna pregunta de igual manera. Nadie, nadie se anima, nadie se atreve. Hablamos sobre Yo, la introducción de de la responsabilidad empresarial, ¿no? Correcto, René, ¿qué decíamos con respecto a eso? ¿Qué se te grabó, qué te quedó en la cabeza? Lo que generan las empresas al momento de emplear su responsabilidad social en la sociedad, ¿Ya? las campañas que saben hacer. Ok, correcto, René. Responsabilidad social. ¿Alguien más? ¿Qué más vimos el día de ayer? Con relación, por ejemplo, a estas ideas de responsabilidad social con las a ver, empresas. buenas noches, Inge. Buenas Hola, noches, Alexa. compañeros. A ver, yo medio me acuerdo que la responsabilidad social era un compromiso voluntario que servía para contribuir al bienestar de todos en este caso. También vimos algunos principios básicos. Estos eran, me acuerdo que era la responsabilidad. Hablamos sobre algo de equitatividad, la transparencia. También hablamos sobre los objetivos, que entre ellos era algo de promover prácticas sostenibles para el beneficio de la responsabilidad social, creo que era, y la ¿Ya? importancia era mejorar la imagen. Ah, Eso bueno, me acuerdo. ya. Bueno, Alejandra, chévere, gracias. A ver, ¿alguien más se acuerda algo con respecto, por ejemplo, a estas, por ejemplo, los beneficios que hay en la responsabilidad social para con la sociedad en particular? ¿O a quiénes nomás beneficia la responsabilidad social de una empresa, ¿no? Me refiero. ¿A quiénes benefician o a quiénes puede llegar a beneficiar con actos, con estrategias, con actividades, con programas de responsabilidad social? ¿Sí? Recuerden, lo que dijo Alejandro es muy importante, voluntario, ¿sí? Un compromiso voluntario de las empresas, ¿ok? Hay algunos beneficiarios que pueden ser la sociedad, la misma empresa, los empleados, la comunidad, el medio ambiente, ¿ya? El día de hoy, chicos, o es importante que recordemos esto porque lo que vamos a ver el día de hoy se enlaza mucho realmente a todo lo que vimos ayer, ¿sí? Y vamos a entender de mejor manera por qué y cómo fue que nació. O ustedes no se preguntan tal vez, bueno, ¿y quién fue el de la idea, no? ¿Quién fue el de la idea? ¿A quién se le ocurrió empezar a beneficiar al medio ambiente o por qué empezaron estas tendencias? ¿Sí? Algo que es importante, ojo, y esto puede ir para el examen final, ¿sí? Que es el más importante. Todo lo que nosotros vimos ayer en estas tendencias, en estos programas
de las empresas que les ponía algunos ejemplos con la comunidad, con la sociedad, algunos, no sé, implementan programas, por ejemplo, de reciclaje o de desperdicio, de evitar desperdicios o de residuos. Otros, por ejemplo, van más hacia el lado de las comunidades y generan programas de enseñanza a los niños, a los chicos, cuidado para adultos mayores, ¿sí? Otros, en cambio, benefician a los empleados, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas estrategias? A ver, ¿qué tienen en común? ¿Qué creen que pueden tener en común estas estrategias en todas, absolutamente todas las empresas? ¿En qué se parecen? En todas ellas. A ver, Richard, ¿en qué se parecen todas estas estrategias de las empresas? ¿Qué tienen en común unas con otras en el tiempo? ¿Sí? A ver, Agregar al escucho, consumidor, Richard. A ver, Richard, agradar al consumidor, ¿ya? A ver, te escucho, ahora sí te escucho mejor, estaba un poquito cortada. ya agradar al consumidor, ahí sí, Y ahí te escucho mejor, sí. A ver, el consumidor, enfoque en el consumidor. sí, el enfoque en el consumidor, No, no va tanto por ahí, no va tanto por ahí, Richard. Porque recuerda que no es dirigido solamente al consumidor, puede ser al medio ambiente, sí, puede ser en otros aspectos también. Yo les voy a contar algo, y esto, insisto, puede ser inclusive para un tema de examen. A ver, antes de eso, Yalena. Ok, listo, no hay problema, Yalena. Bienvenida. A ver, algo que tienen en común estos programas, chicos, es que, primero que nada, son programas genuinos, ¿sí? Genuinos, auténticos, digamos que con una preocupación real por el bienestar social. Yo les había dicho que no son programas, no son estrategias que van atadas a un tema comercial, un tema de mayores ventas, a un tema de generar mayor reconocimiento, un tema de marketing. No, son genuinas estrategias de bienestar social. ¿Ok? Van para todos ellos. ¿Sí? Es bienestar social puro. Otra similitud que tienen estos programas y que es sumamente importante en todas las empresas, pueden ser internacionales, pueden ser locales, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, todas buscan el bienestar social, pero también todas tienen un enfoque a largo plazo, ¿ok? Todas estas estrategias y programas no son, sí, voy a hacer un cursito ahora de algo en la comunidad y listo. No. O voy a implementar una estrategia de reciclaje ahora que se vienen las fiestas navideñas y de seguro hay muchos desperdicios y en fin, y listo, y me olvidé después, en enero se acaba el programa. No. Todos los programas de responsabilidad social tienen un enfoque a largo plazo. Largo plazo, decir 2, 3, 4, 5 años o mucho más, ¿sí? Esas son estrategias a largo plazo y tienen todas en común. Si se pueden ustedes dar cuenta en todos los ejemplos que pusimos, es más, para que empiecen a funcionar y tengan el impacto que uno quiere, que uno busca, deben ser enfocadas a largo plazo. Cuando hay una empresa, ¿sí? Que tiene quizás representación internacional y por ende tiene alguna representación local, pues siempre las empresas adaptan estas estrategias de alguna forma al ámbito local, ¿sí? No son empresas que se quedan con sus estrategias únicamente en ciertos lugares focalizadas, sino que lo que les interesa es que la marca como tal o la empresa sea reconocida por su responsabilidad con la sociedad y lo hacen a nivel global, ¿sí? Y otro de los factores muy importantes es que cuando, esto ya lo veremos un poco más adelante, pero cuando una estrategia de este tipo se implementa, ¿sí? En una empresa, tienen que involucrarse absolutamente a todas las partes que tienen que ver con la empresa, ¿sí? Llámense en términos muy generales, ya veremos más adelante el concepto como tal, pero todos los stakeholders, ¿ya? Stakeholders son todos los grupos, ¿sí? Individuos, personas, empresas, entidades, en fin, instituciones, que de una u otra manera tienen vínculo o relación con nuestra empresa. Todos los stakeholders tienen que estar vinculados
a esta estrategia de responsabilidad social. Ahí sí, lo que decía Richard, los consumidores, los clientes también son stakeholders, los proveedores son stakeholders, los socios de la empresa, los empleados, sus familias, la comunidad, el medio ambiente, el gobierno en muchos casos, absolutamente todos tienen que ver en estas estrategias, ¿ok? Así que eso ténganlo muy en cuenta y muy presente para más adelante, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla, chicos, para empezar con la clase del día de hoy, que tiene que ver con la evolución histórica de la responsabilidad social empresarial, ¿sí? O organizacional, ¿ok? A ver, me confirman, por favor, chicos, si es que pueden ver la pantalla, ¿ok? Sí Sí, se sí, ve, sí. profe. Perfecto, chévere, gracias. Ok, entonces vamos a comenzar, ¿ya? ¿A quiénes de ustedes les gusta la historia? Pueden levantar la mano nada más, pero quiero saber quiénes están preparados para la clase del día de hoy. O nadie, o ninguno, ¿ya? Si no les gusta la historia, si no les gustan los cuentos, lo lamento, ¿sí? Porque el día de hoy nos vamos a remontar muchísimos años atrás para revisar este material, esta clase, ¿ok? Y van a ver que es interesante, van a ver que es muy, muy, muy interesante. Por eso les pido desde ya la mayor atención posible, chicos, porque mientras mayor atención pongan, pues esto, les cuento, se va a volver cada vez más atractivo. Y repito nuevamente la invitación para que todos puedan participar y preguntar cuando tengan a bien hacerlo, ¿ok? Bueno, vamos a revisar entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Dónde se origina la responsabilidad social empresarial? A ver, en el siglo XIX, ¿sí? Se dieron los primeros indicios de esta responsabilidad social, de estas ideas por lograr que las empresas se comprometan más con la sociedad, con el medio ambiente, con sus empleados, con sus trabajadores, en fin, con todo lo que ya hemos visto, ¿sí? A partir del nacimiento, del crecimiento, de la aparición de la revolución industrial, ¿sí? Cuando empieza la revolución industrial es cuando también empiezan a nacer todas estas ideas, ¿ya? ¿Quién me dice por qué? Es más, ¿quién tiene una noción, una idea, conocen, deberían saber qué es la revolución industrial o qué fue la revolución industrial? ¿En qué consiste? ¿En qué consistió, más bien dicho? ¿En qué consistió la revolución industrial? ¿Qué fue la revolución industrial, chicos? O nadie sabe, o no conocen. Yo les voy a empezar a dar ciertas pistas, ¿ok? Pero la revolución industrial nació en el siglo XIX, prácticamente se mantuvo hasta principios también, inclusive del siglo XVIII y siglo XIX, para ser más exactos. Pero fue un periodo que marcó el cambio en el mundo entero. Por eso les digo, ustedes deberían estar muy pendientes y muy conscientes de esto. Ojo, ¿ah? La revolución industrial nace cuando a partir de la revolución agropecuaria o agraria, ¿sí? Nacen todas las nuevas tecnologías que para ese tiempo cambiaron la forma de hacer negocios, ¿sí? Cambiaron la forma de manejar el mundo. Antes de la revolución industrial, todo se manejaba a nivel personal. Quienes no aman la historia, pero por lo menos les gusta ver películas, algún rato habrán visto películas de hace muchísimos años atrás, cómo se manejaba justamente el comercio. Todo estaba mucho más basado en el tema del campo, ¿sí? En el tema agropecuario, y quienes producían sus propios frutos comían. Obviamente que existía el feudalismo, ¿no es cierto? La realeza y todo lo demás, y por ende para ellos iba su gran parte, su gran proporción, ¿ya? Pero quienes producían, quienes sembraban, la gente era muy pegada a sus productos, a sus cosas, a lo que hacían. Es más, muchos de los comercios los hacía solamente una persona, ¿ya? Los fabricantes eran especialistas en un oficio, ¿ya? El herrero, el carpintero, ¿sí? El agricultor, ¿ya? Eran de un oficio. Y ellos tenían su trabajo, ganaban sus monedas, en fin, ganaban su dinero para mantener a su familia, como se acostumbra hasta el día de hoy, pero era
totalmente otra forma de ver el comercio, el negocio, ¿ya? O los negocios. Entonces, cuando viene la revolución agropecuaria, ¿qué es lo que pasó? Aparecieron ciertas tecnologías y maquinarias que revolucionaron por completo la forma de trabajar en el campo. Una vez que esto sucede, perdón, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aparecen las máquinas para el arado, ¿sí? Entonces, lo que antes hacían muchas personas en el campo, arar el campo, empiezan a aparecer ciertas máquinas que evidentemente optimizaron el tiempo, el trabajo, la producción y dejaron a mucha gente del campo sin trabajo, ¿ya? Toda esa gente empezó a migrar hacia las grandes metrópolis, hacia las grandes ciudades, en búsqueda de oportunidades laborales. Pero claro, ahí es cuando empiezan a hacer esta revolución industrial, ¿ya? Con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias que para ese entonces, trasladémonos un poquito en el tiempo, una persona que estaba acostumbrada a sembrar su propia comida, ¿sí? Y trabajar la tierra para poder comer, de repente se encuentra con que hay máquinas de telar mecánico, aparecen las grandes máquinas a vapor, aparecen las grandes mineras, ¿sí? Empiezan a aparecer nuevas fuentes de energía, como fueron el petróleo, la energía eléctrica, que antes no existía, ¿ya? Entonces, todo eso cambia por completo la forma de hacer negocios y cómo se ve el mundo. ¿Ok? Les pongo en contexto de lo que fue la revolución industrial, ¿ya? Que tenía en ese tiempo, en esa época, lógicamente a la aristocracia, tenía la clase media, llamada clase media, y la clase trabajadora o la clase obrera. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Ya. Vamos avanzando. Entonces, cuando viene toda esta nueva tendencia de maquinaria, que aparece, le decimos, la invención de la máquina de vapor, pues, la migración de toda esta gente del campo que pasó a las grandes metrópolis, ¿por qué se van para las grandes metrópolis? Eran gente de campo, ¿sí? No sabían hacer otra cosa que trabajar en su tierra. Y lastimosamente el comercio también empezó a incrementar por las nuevas tendencias. Con las nuevas tecnologías se empiezan a construir los ferrocarriles, el tren, las vías de comunicación, los negocios, los comercios se vuelven mucho más fáciles, más rápidos y empiezan a aparecer con la revolución industrial como tal los principales factores de la revolución industrial, que fueron ya la manufactura, ¿sí? Y la producción en masa. Las grandes fábricas empiezan a aparecer, ¿sí? Entonces, cuando aparecen estas grandes fábricas, ¿sí? Existe del por qué nacen, insisto, estas grandes empresas que les voy contando. Para que la responsabilidad social aparezca, tuvieron que pasar todavía algunos años, ¿sí? Todavía algunos años en donde hubo personajes, ¿sí? Que marcaron una historia, un hito, un antes y un después, y que dieron el ejemplo para posteriores decisiones que se tomarían en torno a la responsabilidad social, ¿sí? Como por ejemplo fueron el caso de Andrew Carnegie, ¿sí? O los hermanos Cadbury. ¿Alguien conoce de ellos? ¿Alguien tiene una idea de quiénes fueron ellos? ¿Andrew Carnegie o los hermanos Cadbury? ¿O por qué fueron famosos? Es más, algunos deben haber consumido productos Cadbury y no se dan ni cuenta, ¿ya? Son unos chocolates deliciosos, muy ricos, muy ricos, hechos principalmente en Europa. A ver, les comento, chicos, ya dentro de este contexto histórico que les estoy contando. A ver, el caso de Andrew Carnegie, él fue un empresario, ¿sí? Él fue un empresario. De hecho, bueno, entre escocés y estadounidense, ¿sí? Andrew Carnegie. Tuvo un origen muy humilde. Él tuvo un origen muy humilde, fue una persona que tuvo dificultades como muchos otros cuando fue niño, su familia no era una familia acomodada, él nació en Escocia, ¿sí? Y su familia tuvo que trabajar muy duro, dentro del campo principalmente, para poder sobresalir, ¿sí? Su empresa o su familia, al final, después, tuvo una empresa de acero que con la revolución industrial consiguió amasar una fortuna bastante interesante, pero su filosofía y su forma de pensar desde muy niño, él
consideraba, ¿sí?, que no debían existir estas diferencias de clases, como decíamos, la aristocracia, la clase media o la clase obrera, la clase trabajadora. Y por más que él pudo haber sido una persona que en su infancia tuvo una dificultad muy grande, él, por ejemplo, se preparó mucho, él leía muchísimo, le encantaba leer, él se autoeducaba, él trataba de conseguir libros y leer lo que más pudiera para aprender lo que más pudiera, ¿no? A partir de allí es que él tuvo bueno, se le llamó un filántropo social, porque él consideraba que los ricos, sí, las personas que más dinero acumulaban, tenían que devolverle algo a la sociedad. No podían acumular toda la riqueza, tenían que devolverle algo a la sociedad, tenían que devolverle algo a quienes de una u otra manera le ayudaron a conseguir toda esa riqueza, ¿sí? De hecho, él creó un libro que se llama El Evangelio de la Riqueza y él tuvo una frase que es muy famosa, de hecho, que dice, el hombre que muere rico muere en desgracia, ¿no? De allí inclusive que muchos de hoy, por ejemplo, piensan, y hay muchas personas que popularizaron esta frase, porque es la realidad. Cuando uno muere, no se lleva nada, absolutamente nada, todo queda acá, todo, absolutamente. Entonces él decía, quien muere rico, muere en desgracia. ¿Sí? Y lo asociaba con muchas cosas, desgracia porque no tiene a quién repartir su fortuna, o porque no va, o porque van a existir peleas y disputas con quienes quieren quedarse con esa fortuna, o porque lastimosamente toda la fortuna que amasó no le alcanzó a gastar y no pudo realmente llegar a hacer algo ni por él, ni por la sociedad, ni por los demás, ¿ya? Entonces, de allí justamente que Andrew Carnegie fue uno de los motivadores, uno de los principales pensadores en la responsabilidad social, porque veía la riqueza no como un fin mismo, sino como un medio para transformar positivamente al resto de la sociedad, alguien que pueda hacerse cargo de todas las cosas que evidentemente los burócratas en ese tiempo, los aristócratas, los señores feudales y demás no se estaban ocupando, mientras existían las diferencias de clase social, para ellos era mucho mejor, ¿ya? Entonces Andrew Carnegie fue uno de los que rompió con todo eso y cuando él tuvo la oportunidad, ¿sí? Con su empresa de acero, que les contaba, él construyó más de 2.500 bibliotecas públicas e hizo donaciones para la educación, para los chicos y también para la investigación científica, ¿sí? Entonces fue uno de los grandes pioneros y filántropos de la responsabilidad social, ¿ok? Dentro de todo esto, ojo, también existen los hermanos Cadbury, ¿sí? Y los hermanos Cadbury son personas, son hermanos que también tuvieron un enfoque muy importante en todo este cambio de la responsabilidad social, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es Cadbury? ¿Alguien conoce sobre los hermanos Cadbury? Nadie. Es decir, son unos hermanos, la familia que creó una empresa. Ellos lo hicieron por allá en el siglo XIX. Crearon una empresa, pero con una ideología totalmente distinta a lo que muchos podían pensar, ¿sí? Ellos, por ejemplo, eran, bueno, la familia Cadbury, porque el padre de los hermanos Cadbury es John Cadbury. Él fundó la empresa, que después se hicieron cargo los hijos y la llevaron al éxito total. A ver, les cuento un poquito qué es lo que pasa con Cadbury, porque en algunos momentos veremos o nombraremos esta empresa como un claro ejemplo de cómo se pueden hacer cosas grandes. Y cuando conozcan del caso de Cadbury, del seguro les va a gustar mucho. A ver, John Cadbury fue una persona dedicada al cacao, ¿sí? Estaban totalmente dedicados al cacao. De hecho, la tienda, el negocio que abriera una venta de bebidas de cacao que iban totalmente en contra de lo que a mucha gente le gustaba, que es la bebida alcohólica, ¿sí? De hecho, los hermanos Cadbury, que son George y Richard Cadbury, ellos eran cuáqueros, ¿sí? Eran cuáqueros. ¿Qué significa cuáqueros? Es una sociedad religiosa de los amigos, ¿ya? Entonces ellos eran muy religiosos y tenían siempre la idea de poder ayudar a los demás, ¿sí? Estaban en contra del alcohol y abre esta tienda, este local, esta empresa, como una alternativa diferente a las bebidas alcohólicas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa?
evidentemente se oponían a lo que ya se empezaba a dar, que eran las tendencias de varias empresas a la explotación laboral, ¿sí? A la explotación laboral. De allí que empieza a vincularse todo este tema con los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? A ver, vamos a relacionar todo y seguimos hablando de los hermanos Cadbury. Cuando todas las personas del campo que yo les decía pasan a trabajar del campo a la ciudad, ojo, estamos hablando del siglo XIX. No habían redes sociales, no había internet, a duras penas habían ciertos medios de comunicación que además demoraban mucho tiempo en llegar un mensaje de un lado a otro lado, ¿ok? Entonces, toda la gente del campo se traslada a las grandes ciudades con el sueño, el objetivo de encontrar trabajo. Llegan a las grandes metrópolis y se encuentran con las grandes fábricas, las grandes empresas, ¿sí? Que a raíz de que tenían toda esta nueva maquinaria empiezan a contratar a muchas personas, pero que por la necesidad de trabajar, ojo, los empezaron a explotar, ¿ya? ¿Cómo los explotaban? Habían jornadas de trabajo extendidas de hasta 16 horas de trabajo, diarias, por supuesto. Muchos de ellos tenían que hasta dormir en la misma empresa, en el mismo lugar de trabajo, para no tener que llegar tarde al siguiente día y para aprovechar más minutos de sueño y de descanso, ¿ya? Esas eran las condiciones laborales en aquel entonces. De allí la explotación laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente? Muchos dirán, bueno, pero ¿y por qué la gente seguía yéndose del campo a la metrópoli a buscar empleo, a buscar trabajo, si les trataban tan mal? De hecho, el salario que les pagaban era mínimo, era realmente lo más bajo que se podía esperar, con la justificación de que eso era suficiente para que puedan subsistir, para que puedan vivir. ¿Ok? Yo creo que muchos de ustedes estarán pensando, todavía seguimos en lo mismo, todavía pasa lo mismo hoy en día. Muchos tienen su trabajo, muchos trabajan por el mínimo y a muchos inclusive lo que se les paga no les alcanza para nada, ¿sí? Bueno, dicen por ahí que nunca se está tan mal que no se puede estar peor, ¿ya? La idea es ponerle siempre actitud, digo yo. Pero bueno, no me desvío mucho del tema, si no nos vamos a poner a hablar de muchas otras cosas. A ver, ¿qué es lo que pasa con toda esta gente que va del campo a las grandes metrópolis? Empiezan a trabajar en estas condiciones, empiezan a recibir salarios realmente ínfimos, mínimos, muchos de ellos van con su familia. Les decía, ¿por qué la gente seguía yendo al campo? ¿Por qué seguían yendo, perdón, del campo a la ciudad, a la metrópoli? Porque no conocían la realidad, ¿sí? Es más, muchos de las personas que se fueron al campo, que se fueron del campo a la ciudad, no regresaron nunca más y sus amigos, familiares, seres cercanos decían, bueno, le debe estar yendo bien, por eso no volvió nunca más, vámonos atrás, vamos siguiéndole. Pero lo que pasaba en realidad era que muchos de los empleados estaban ya presos, literalmente presos de sus empleadores, que abusaban de la necesidad de trabajo para poder pagarles un mínimo valor y explotarles laboralmente. Entonces, claro, las grandes empresas, quienes tenían en ese entonces las grandes fábricas, hicieron y acumularon grandes fortunas, porque producían en masa, producían en grandes cantidades y a la final terminaban con toda la riqueza en sus bolsillos y los empleados con un pago mínimo, ¿ok? Entonces, relacionándolo con lo que les decía de los hermanos Cadbury, ¿qué es lo que pasa con los hermanos Cadbury? Ellos, al estar en contra de todas estas tendencias que marcaba la época, ¿sí? Lo que hacen ellos es preocuparse y decir, bueno, muchas de las dificultades que tienen los empleados, los trabajadores, la sociedad hoy en día, se debe a sus malas condiciones de vivir, ¿sí? Principalmente su vivienda, no tienen en dónde vivir, o viven mal, o viven con las justas, viven arrancados, viven apretados. Los hermanos Cadbury ya tomaron la iniciativa de, primero que nada, ser justos con sus empleados. ¿Ya? Tenían horarios de trabajo mucho más adecuados, pagaban evidentemente mayores cifras económicas, y lo que más impactó a todos y que marcó justamente un antes y un después del por qué los hermanos Cadbury y su empresa vienen a ser un gran ejemplo en responsabilidad social, es porque ellos, como clave de su éxito empresarial, se enfocaron principalmente en sus empleados y mudaron
ojo, esta empresa está en Gran Bretaña, está en Inglaterra, y mudaron su empresa, ¿sí? Del lugar, se fueron a un lugar totalmente apartado, ¿sí? Totalmente apartado. No les voy a dar datos exactos de ciudades porque están en clase de historia, pero trato de hacerles un poco el dibujo de lo que pasó. Se fueron a un lugar totalmente apartado, ¿sí? En este lugar apartado, ellos montaron la compañía, montaron la empresa y generaron viviendas para sus empleados. Les regalaron casas absolutamente a todos, ¿sí? Les dieron casas, les dieron acceso a educación a las familias, le dieron trabajo inclusive a la familia, ellos garantizaban que estén cerca de la empresa, evidentemente pagaban, como les decía, temas justos, salariales, es decir, se preocuparon muchísimo de los empleados. No había una sola persona que no quisiera trabajar en Cadbury. Quien trabajaba en Cadbury era como ganarse el cielo, ¿sí? Porque realmente tenían muy buenas condiciones laborales. Imagínense, chicos, lo que es en ese entonces. Trasládense un poquito con su mente a ese entorno, ¿ya? A ese momento en el que absolutamente, bueno, casi todas las personas se quejaban por las malas condiciones laborales que existían y los de Cadbury vivían en un paraíso. Tenían casa, tenían comida, tenían horarios flexibles, trabajaban muy bien. De allí el éxito de la empresa, ¿sí? Entonces, esto les pongo en contexto, chicos, y les cuento porque son ejemplos reales y es en donde empiezan a nacer estas ideas de responsabilidad social. No habían copiado absolutamente a nadie. Tenían la idea solamente de hacer el bienestar de la sociedad, el bienestar de los demás. Preocuparse por las personas que además están generando riqueza para ellos mismos. Esa era la idea principal, ¿sí? Esa fue la motivación que tenían. Evidentemente que el rechazo a estas medidas de explotación laboral que existía llevaron a sentar muchos precedentes en cuanto a responsabilidad social, porque hubo quizás por ahí algunas otras empresas que a menor escala empezaron a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Hablamos de siglo XIX, ¿ok? Siglo XIX, principios del siglo XX, ¿ok? ¿En qué siglo estamos ahora? Sí saben, ¿no? ¿O no están seguros? Estamos hablando de siglos y no sabemos ni en qué siglo estamos, ¿ya? Siglo XIX, siglo XX, y estamos, saben cómo calcular los siglos, ¿no? Bueno, no me voy a meter en ese tema. Bueno, preguntas hasta aquí, chicos. A ver, preguntas, dudas, hasta el momento. Ya se acabó el fútbol, eso sí han de saber. ¿Ah? No, tampoco. Bueno, vamos avanzando entonces, chicos, ¿ya? Vamos a ver si hacemos un pequeño receso en unos minutitos, ¿ya? Para seguir avanzando lo más pronto que podamos. Bueno, entonces, ok, con todo esto que les acabo de contar, tienen la idea un poco más clara de lo que pasaba en ese entonces, ¿ya? Todo lo que viene sucediendo entonces en aquel entonces, valga la redundancia, ¿sí? Se empieza a trasladar ya directamente hacia los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque claro, con tantas injusticias tenía que existir alguien, algo que sucediera, algo tenía que pasar para que cambie toda esa tónica, ¿sí? Hacia los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ya en el siglo XX? ¿Ya? Hay una incorporación de derechos de trabajadores, estamos hablando ya en entornos muchísimo más actuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el siglo XX. Porque mucho antes de eso, ojo, siguen ocurriendo situaciones que para muchos, o sea, era, ¿qué les digo? Inimaginable, ¿sí? Pensar en que podían existir empresas, organizaciones que se puedan preocupar siquiera de lo que pasaba con los empleados, con los trabajadores, realmente era casi que algo impensado, ¿no? O sea, no sé si ustedes al escuchar todo esto se van, no sé, ubicando, van relacionando y dicen casi lo que pasa hoy en día, o quién defiende hoy a la clase social, a la clase trabajadora, ¿ya? Siempre van a existir largas y grandes diferencias, chicos. Evidentemente que hay que luchar por los derechos de cada uno, pero ¿a base de qué? ¿No? A base de ciertas normas que se van dando en el pasado y que podemos ir relacionando. A ver, durante estas primeras décadas del siglo XX empiezan a existir movimientos sindicales que presionan a las empresas para mejores condiciones, evidentemente jornadas laborales más cortas, salarios justos
y entornos laborales mucho más seguros, porque además la insalubridad que existía en ese entonces era realmente fatal, era terrible, ¿ok? Entonces, con jornadas de laborales mucho más cortas, de las 16 horas, empezaron algunos a conseguir objetivos que trabajaban a 12 horas, a 10 horas, y el boom después fue el lograr que se queden ya en las 8 horas, que hoy por hoy viene siendo todavía lo que nosotros mantenemos en la actualidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo se conectan estas ideas, estas tendencias de responsabilidad social? Estos cambios sentaron bases para que empiecen a considerarse a los empleados como stakeholders fundamentales en sus estrategias. Porque les decía, todos los grupos, las personas, los individuos que están volcados, vinculados a una empresa, son los stakeholders, ¿ok? Por ejemplo, como vemos acá en la diapositiva, la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 en Estados Unidos marcó un cambio clave en fomentar la negociación colectiva y proteger los derechos de todos los empleados. Porque claro, en realidad todo esto cambió radicalmente con los grupos sindicalistas que se oponían a la explotación y que muchos de ellos tuvieron que sufrir hasta la muerte, ¿no? Por defender los derechos justamente de sus compañeros y demás, pero lograron alcanzar estos hechos históricos. A ver, cuando a inicios del siglo XX empieza a darse todo el crecimiento industrial del cual estábamos hablando, empiezan a haber, obviamente como en todo sucede, pues se empiezan a expandir ya las fábricas, empiezan a existir negocios, competencia, pero a nivel macro, los pequeños comercios prácticamente dejaban de existir frente a esta gran competencia que había. Cada vez había más trabajadores, más empresas y por ende más explotación. ¿Qué es lo que empieza a aparecer como elementos claves dentro de la historia? Estos movimientos sindicales que emergen como una respuesta organizada, ¿ya? De los trabajadores o de ciertos trabajadores para oponerse a esta explotación laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, aparecen esto de las jornadas laborales más cortas. Empiezan a aparecer las campañas como las del movimiento de las 8 horas, ¿sí? Esto es algo histórico, el movimiento de las 8 horas, que consistió básicamente o principalmente en una tendencia de empleados que se rehusaban a trabajar, ¿sí? Más de 8 horas y se ponían en contra de los patronos al decir, bueno, si nos van a echar por no trabajar más tiempo, que nos echen a todos. La empresa quiere, la empresa se va a quedar sin nadie que pueda laborar y no les conviene tampoco, ¿sí? Entonces, fue un movimiento muy interesante. Los salarios más justos, evidentemente, bueno, voy a poner un ejemplo, esto en base a documentos históricos, ¿no? El pago mínimo que existía en aquel entonces era de 10 a 15 chelines, se le llamaba porque todo esto nació en Europa, ¿sí? La revolución industrial. Entonces, se pagaba en chelines. Si queremos hoy trasladarlo a la realidad actual, hablemos de que se pagaban en centavos, ¿ok? Cuando, claro, si uno dice, bueno, 10, 15 centavos eran suficientes para vivir, pues sí, eran suficientes para vivir, evidentemente apretados, ¿no? No voy a decir que vivían con lujos, vivían muy, muy, muy apretados. De hecho, se pensaba que con 15 chelines se mantenía toda la familia. Pero claro, trabajaban a veces papá, trabajaba mamá por 16 horas, la vida era muy complicada, era realmente muy, muy difícil. La tasa de insalubridad, los accidentes laborales, trabajar 16 horas, ¿se imaginan? Ustedes, no sé, quienes tengan trabajo, trabajan sus 8 horas, algunos darán un poco más, 9, 10, quienes tengan la oportunidad de trabajar quizás en dos lugares darán un poco más de dinero, pero también uno sufre y mucho el tema de cansancio, hoy por hoy la enfermedad moderna que llaman el estrés, ¿no es cierto? Algunos de ustedes llegan, inclusive tienen que escucharme a mí a dar clases, ¿no? Qué pereza. Pero así, miren, si antes era difícil, ahora lo sigue siendo, ¿ya? Evidentemente en diferentes marcos, ¿ok? Pero esa es la vida a la que uno tenía que acostumbrarse y había que salir adelante con lo que estaba sucediendo en ese entonces. Hubo algunas leyes en la materia, ya veremos más adelante un marco legal muy extenso en tema de leyes de responsabilidad social y ética, pero como esta de acá que les ponía es un ejemplo claro, porque estableció el derecho a la negociación colectiva, ¿sí? La ley de 1935 en Estados Unidos.
¿sí? Protegió a trabajadores contra represalias por pertenecer a un sindicato. Porque claro, cuando aparecía un sindicato, lógico, ok, todos agrupados, todos un solo puño, si la unión hace la fuerza y nadie trabaja hasta que nos paguen lo que es justo. ¿Qué es lo que pasaba? Los grandes líderes de las empresas, muy avispadamente, lo que hacían era irse en contra de los líderes de los sindicatos. Y de esto creo que hay documentales y suficientes películas como para que se entretengan viendo, ¿no? En donde pueden observar claramente que se iban contra el líder sindicalista, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, tenían represalias muy fuertes y no temían en desaparecer a ese líder para que el resto pierda fuerza y volvía la calma para la empresa. Entonces, esas represalias por pertenecer a un sindicato se eliminaron con esta Ley Nacional de Relaciones Laborales en 1935 en Estados Unidos. ¿Sí? Hubo otra norma, otra ley también muy parecida en 1938 que en cambio introdujo el salario mínimo por una jornada laboral. ¿Quién dictaba poner el salario mínimo? Yo les digo 10, 15 chelines, pero en ese entonces podía alguien decir, no, lo justo es pagar 10 chelines o pagar 8, ¿no? Pagar 5. A los niños o jóvenes que en ese entonces trabajaban, se les pagaba un chelín, en muchos de los casos, ¿sí? Y evidentemente que había trabajos de hombres y mujeres también con diferencia salarial, evidentemente que sí. A ver, Mario, tengo una pregunta, levantaste la mano. Cuéntame. Sí, Inge, quería preguntarle cuánto equivale 10 chelines en dólares, por ejemplo. Vaya, tu pregunta es excelente y me encantaría poder contestarte con mucha certeza, pero por eso te decía hace un momento, si los trasladamos a la actualidad, me gustaría decirte como comparación nada más, ¿no? Que 10 o 15 chelines eran 10, 15 centavos, por ponerte un ejemplo, ¿ya? No soy preciso, Mario, en realidad en eso te soy sincero, pero claro, hay que considerar todos los factores, ¿sí? Por poner un ejemplo, 10, 15 chelines alcanzaban en ese entonces para poder vivir, pero porque, no sé, comprar comida para la casa en definitiva o la alimentación costaba 2 chelines, ¿sí? Entonces la casa se alimentaba con 2 chelines, con 5 chelines, la vivienda costaba otros 3 chelines, otros 5, es decir, evidentemente vamos a trasladar nuevamente la actualidad. No es lo mismo recibir un sueldo básico, ¿sí? Y tener que pagar un arriendo de 100, 150 dólares que tampoco te va a representar muchas comodidades, ¿sí? A personas que pueden ganar, no sé, 3.000 dólares y pagan arriendos de 1.000 dólares de un departamento y tienen toda la comodidad del mundo. Allá existía algo similar, ¿ok? Pero la relación laboral era esa. Es más, ya voy a ir con otro ejemplo para quizás ponerte un poco más en contexto de cómo avanzaron los tiempos y cómo el salario también fue un factor que revolucionó mucho el tema de la historia con Henry Ford. Sí saben quién es Henry Ford, ¿no? Quien creó la marca de vehículos Ford, ya en Estados Unidos. Él fue de los pioneros en el tema de construcción de vehículos, sí, el primer vehículo y todo lo demás, pero también fue acusado de explotación laboral para sus empleados, sí, justamente por la producción en masa. ¿Sí? Hoy vemos como 5, 10, 15 modelos de Ford y de las otras marcas, pero en aquel entonces el único modelo es el que vemos en las películas antiguas, ese era el modelo que fabricaban en masa en Ford y tenía acusaciones graves. ¿Qué pasó con Henry Ford? Una vez que tuvo una serie de cambios también en su empresa, una de las cosas que lo destacó muchísimo a él y que muchos no conocen es que él estableció justamente esto, ¿no? El salario mínimo. Lo puso en 5 dólares. Era el pago mínimo para los empleados en su fábrica, en su empresa. Era 5 dólares que ya de por sí en ese entonces era el doble de lo que se pagaba normalmente. Es decir, por la jornada laboral se pagaba 2 dólares con 50. O bueno, 2 dólares a más tardar, digo yo, no, a máximo. ¿Sí? Pero él lo puso en 4, en 5 dólares, la cifra estándar del pago mínimo. De ahí justamente que también ganó mucha reputación, la gente quería estar en Ford, quería la marca, quería estar relacionada con la marca, no solamente eso, sino que compraba la marca, ¿sí? Y redujo además la jornada laboral de 9 a 8 horas, que para un tema de fábrica es gigantesco. No sé de aquí ustedes quienes trabajen en fábricas, en empresas de manufactura, ¿sí? Pero en ese tipo de empresas, y si es que alguien trabaja, no me va a dejar mentir, es más, les solicitaría que me ayuden en esto porque
Una hora de trabajo en una fábrica representa un platal para esa empresa. Vamos a verlo desde el otro aspecto, hoy que estamos más bien en los cortes energéticos. Una empresa que deja de producir una hora por corte de luz, ¿cuántas pérdidas tiene? ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo en ese ejemplo. Si una empresa deja de producir N cantidad de dólares hoy en día en una fábrica, en una empresa por falta de luz, imagínense lo que era generar una hora de trabajo, ¿sí? En ese entonces era lo mismo, o sea, dejar de trabajar una hora generaba muchísimas pérdidas para las empresas. Sin embargo, Henry Ford lo hizo posible, ¿sí? Con esta idea revolucionaria. Retuvo empleados claves, ¿sí? Empleados capacitados, como decíamos ayer, retener el talento con este tipo de iniciativas y aumentó la productividad, redujo la rotación de personal. ¿Por qué aumentó la productividad? A ver, cuénteme. ¿Por qué reduciendo horas se aumentó la productividad? Algo que hoy también pasa en Europa, bueno, no recuerdo el país, que redujeron las horas, ¿no? En lugar de trabajar 5 días de la semana, trabajan 4. A ver, Mario. Porque entonces así podían tener más descanso y podían rendir más. Correcto. Sí, señor. Muy bien, Mario. Al tener más horas de descanso, descansar bien, lo que pasaba con los hermanos Cadbury, ¿sí? Se les trataba tan bien a los empleados que en el trabajo tenían que responder con buena actitud, con más productividad, con más trabajo, ¿sí? Los empleados trabajaban mejor y por ende el proceso productivo fue inclusive mucho más alto, ¿sí? A mayor producción, habían más ventas y con más ventas, más ganancias, pero todo nació de una idea de responsabilidad social, ¿sí? Se preocupa por los empleados, no por vender más, ¿ya? Fue una consecuencia de un acto, más no una estrategia de ventas, ¿ok? Así que eso también que lo tengan siempre muy presente. Así que ese fue el caso también de Henry Ford. Bueno, vamos ahora con esto. Entonces, si seguimos avanzando en el tiempo, ¿ya? En este resumen histórico que estamos viendo, viene el auge ya de la revolución social, responsabilidad social en los años 60 y en los años 70. Cada vez vamos acercándonos más a la actualidad. ¿Qué pasó? Existieron movimientos sociales y civiles. Empiezan a aparecer, ojo, empiezan a aparecer derechos civiles, temas ambientalistas, el feminismo, ¿sí? Que se incluye en las expectativas hacia las empresas. Hace un momento yo les decía, por ejemplo, que una persona ganaba entre 10 y 15 chelines. Eso era el hombre. La mujer ganaba la mitad, ¿sí? Ganaba la mitad. Y los niños que les digo que también trabajaban por necesidad, ganaban, ¿qué les digo? Un chelín, 2 chelines, hasta 5 chelines, ¿sí? En aquella época. Pero nadie hacía nada al respecto, ¿sí? Por eso es que filántropos como Andrew Carnegie o los hermanos Cadbury marcan ciertas tendencias para el futuro. Entonces empiezan a aparecer ya estos movimientos en los años 60 o 70. Empiezan a aparecer las primeras leyes ambientales, ¿sí? Ley del agua, por ejemplo, ley del agua limpia, que es algo que se ve en Estados Unidos, y vamos a revisar algunos ejemplos, como por ejemplo el de Johnson y Johnson. Desarrolló un código de ética espectacular en el tema de seguridad hacia los consumidores. Quien me dice, quien me diga, ¿cuál fue el caso de Johnson y Johnson? ¿Sí? Este caso polémico en los años 60, 70, igualmente tiene puntos extra para la clase, para la materia. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito qué son los movimientos sociales civiles que se dieron en ese entonces. ¿Ya? Para los años 60 y 70 empiezan a aparecer, así como antes les decía la figura de Andrew Carnegie o por ejemplo los hermanos Cadbury. ¿Quién aparece en los años 60? A ver, ¿quién fue uno de los grandes líderes, ¿sí? De los derechos civiles, de los derechos de la gente, ¿ya? Y es muy famoso, tremendamente famoso, en los años 60, 70. Una figura en Estados Unidos totalmente reconocida, uno de los grandes líderes que tuvo la historia. Al final termina con, así como existe el príncipe Carlos y el príncipe Carlos Jr., ¿ya? Así también hubo uno de estos personajes que termina con Junior, a ver, para darles un poco de pistas. ¿Quién tiene alguna idea? Martin Luther King, podría ser.
Señor, Martin Luther King Jr. Muy bien, perfecto, René. Él es uno de los grandes pioneros que exige la igualdad racial, social, presionaba a todo el mundo, o sea, era una de las grandes figuras que no era bien vista por las grandes empresas, ¿no? Por las grandes organizaciones, pero vayan a ver cuánta acogida tenía, obviamente, por la sociedad, porque fue quien luchó por los derechos, fue quien luchó por los derechos civiles, por los derechos de la gente, por los derechos, inclusive en el tema racial, que también se debe incluir dentro de estos problemas que sufría mucha gente, ¿sí? La esclavitud, el racismo, en fin, tantas cosas más que se llegaron a dar, ¿ya? Entonces, las empresas, lógicamente, empiezan a adoptar ciertas políticas inclusivas desde ese entonces. Hoy escuchamos mucho la palabra inclusión. Bueno, ya saben dónde nace, ¿sí? Desde este entonces empiezan a aparecer políticas inclusivas en las empresas, ¿sí? Para todo tipo de personas, ¿ok? Empiezan a aparecer también las leyes ambientalistas, ¿sí? Los movimientos ambientalistas. Empiezan a aparecer ciertos estudios que dictan que el planeta está sufriendo muchos cambios y que empiezan a generar ciertos cambios también en las empresas, en la gente, en la sociedad, para tratar de regular de alguna manera lo que estaba pasando con el planeta. ¿Sí? La contaminación empezó a surgir muy fuerte, ¿sí? Cuando se daba en la revolución industrial que hablábamos antes, nadie se preocupaba del planeta. Nadie pensaba que la cantidad de tóxicos que emitían las fábricas y demás iban a afectar en algún momento. Bueno, estamos prácticamente llegando ya a un punto en el que casi 100 años después se daban cuenta de que la contaminación empieza a afectar, ¿sí? Y ojo que vamos en el mismo camino, por eso quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿ok? Entonces empiezan a tener ciertas preocupaciones, algunos estudios científicos que empiezan a concientizar tanto a la gente como a las empresas para que existan medidas sostenibles, sobre todo en las empresas que eran las grandes contaminadoras del ambiente. ¿Ok? ¿Qué pasa con por ejemplo, con el feminismo? ¿Quién me dice qué empezó a surgir con el tema del feminismo? A ver, porque también es un tema que hoy por hoy parece ser una tendencia muy moderna, pero no es de ahora. Esto nace muchos años atrás, ¿no? Muchísimos años atrás. El feminismo, que ojo, cómo nace, dónde nace y en qué consiste, ¿no? La lucha justamente por la igualdad, como les decía, del género femenino y masculino. Las condiciones laborales tenían que ser las mismas, las condiciones laborales tenían que ser las mismas, ¿ok? De allí justamente nace que las mujeres empezaban a exigir que las empresas, primero que nada, se brinden las mismas oportunidades laborales, porque ya era algo bastante llamativo que las mujeres trabajen. Y segundo, que cuando llegaban a trabajar no les pagaban igual. Entonces, de ahí justamente, obviamente haciendo un mismo trabajo que el hombre, ¿no? Haciendo el mismo trabajo, tenían que pagarles lo mismo. De ahí nacen las tendencias ya del feminismo, ¿ok? ¿En qué consiste la ley del agua limpia? Esto nace en Estados Unidos, ¿sí? Se prohibió la descarga de contaminantes de agua, ¿sí? Sin ningún tipo de permisos, por ejemplo, en ríos, en mares, en depósitos. Obviamente detectaron allá este problema y empezaron a prohibir. Ojo, esta es una ley que solamente se aplica en Estados Unidos. Les pongo como ejemplo, ¿ok? La ley del agua. De igual manera, del agua limpia. La ley del aire limpio, ¿sí? También se dio en Estados Unidos, con algunas enmiendas y demás situaciones, pero regulaba la contaminación de gases tóxicos, de sistemas de tratamiento de residuos. Sobre todo esto iba enfocado a las grandes industrias de productoras en masa de ciertos productos de consumo y las empresas automotrices, ¿ya? Que no solamente producían y generaban contaminación con su fábrica, sino que los vehículos que estaban produciendo también les trasladaban a ser mucho más contaminantes. Invitaron a que sean mucho más preservantes con el tema del medio ambiente. ¿Ok? Ahora, existen también normas o leyes internacionales que rigen para todos. A partir de estas leyes, por ejemplo, del agua limpia, la de ley de limpio, sirvieron de ejemplo para que otros empiecen a generar leyes propias de sus países o a nivel global. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo fortaleció estándares laborales para todos, ¿sí? A nivel global. Por eso es que hoy por hoy en todas partes del mundo prácticamente se reconoce, por ejemplo, un salario mínimo. Diferente por la realidad social, pero en todas partes existe un salario mínimo,
¿ya? Acá puede ser un sueldo básico, en Estados Unidos se trabaja por horas, pero allá también existe un pago mínimo por horas, ¿ok? No es que llegan allá y les pagan lo que les da la gana, hay un pago mínimo que tienen que darles por una hora de trabajo, ¿ok? Eso por poner un ejemplo. Ahora, también hay, por ejemplo, el protocolo de Montreal, ¿ya? Esto se dio en Canadá en 1987, que tiene que ver con la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono, ¿sí? Esta fue una convención y es una ley general, global, el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Kioto, 1997, es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París, en el 2015, existió un compromiso global, este es de las más recientes, ¿ya? Para limitar, ¿qué cosa? Hoy tenemos un problema que es muy grave. Ayer hablábamos de cómo aquí no tenemos prácticamente lluvias, andamos en sequías, y en Arabia Saudita la semana pasada cayó nieve debido a este pequeño problemita, ¿ya? El calentamiento global, el cambio climático. Esta normativa, el Acuerdo de París del 2015, habla de un compromiso global para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Imagínense, es bajísimo, ¿no? Es bajísimo, pero habla de por lo menos llegar a eso como compromiso global de todos, ¿sí? Y eso es por los cambios climáticos que estamos sufriendo hoy en día. A ver, ¿alguien se atreve, alguien se anima a darme lo de Johnson y Johnson? ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Cuál es el caso de Johnson y Johnson? Fue código, fue pionero, fue realmente muy, muy, muy sonado este caso de Johnson y Johnson. Todos conocen la empresa Johnson y Johnson, estoy seguro, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes hasta se acuerdan de la canción, de algún comercial, en fin? Pero, ¿qué es lo que pasó con la empresa Johnson y Johnson? 1963, años 60. Evidentemente, muchos les digo, ¿se acuerdan o no? No estaban ahí presentes, muchos de ustedes, pero se enteraron, leyeron, conocieron qué pasó con el caso de Johnson y Johnson en esto de responsabilidad social. Ojo, chicos, les recuerdo que ustedes están estudiando esto para conocer y no están o no deben quedarse con lo que yo les digo. Ustedes deben enterarse de muchos de estos casos, ¿no? O sea, esto es hasta como temas de conversación interesantes que les sirvan a ustedes mismos, ¿ya? ¿Qué pasó en 1963 con la empresa Johnson y Johnson? Fue un caso muy sonado y les voy a comentar algo de lo que pasó para que tengan una idea igualmente práctica de cómo la empresa aplicó estrategias de responsabilidad social a pesar de problemas, de adversidades, de vicisitudes que tuvieron que pasar en ese tiempo. ¿Ok? A ver, Johnson y Johnson, evidentemente una empresa reconocida mundialmente, tenía un sinnúmero de productos que los vendía evidentemente en todas partes, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó con Johnson y Johnson? Uno de los productos que tenía Johnson y Johnson y que vendía y comercializaba, quizás era de los más importantes, si no el más importante de su producción, eran las pastillas para el dolor, ¿sí? Así como acá hay aspirina o hay, no sé, el Finalín o qué sé yo, en fin, ¿ya? En Estados Unidos, ¿quién ha escuchado de Tylenol? Las pastillas Tylenol, ¿sí? Estas pastillas son como acá les digo, la aspirina. En definitiva son, si no me equivoco, es paracetamol. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? No existió ningún tipo de problema interno. El proceso productivo de Johnson Johnson de estas pastillas fue totalmente normal. La empresa seguía cumpliendo con sus estándares de calidad tal cual como estaban previstos y seguía produciendo más. En fin, todo estaba muy bien. Sus canales de distribución, ya que vendía a nivel global, seguían siendo los mismos, pero lastimosamente en algún punto de esa cadena de distribución existió un desvío, por decirlo así, un intruso o algunos que afectaron directamente a esta empresa, ¿sí? No fue un error, insisto, de producción propia, sino un sabotaje externo. Muchos dicen que fue la competencia directa, ¿sí? Otros hablan de simplemente algunos desadaptados y demás. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Fueron adulteradas las pastillas con cianuro, ¿sí? Imagínense si ustedes compran en la farmacia unas pastillas y terminan con efectos secundarios terribles, cuando siempre se han tomado esas pastillas, nunca les pasaba nada, y además son libres de receta médica, así que compraba la gente cualquier cantidad, ¿sí? Esto sucedió principalmente en la ciudad de Chicago,
ya en Estados Unidos. Entonces, las pastillas vinieron adulteradas con cianuro. Cuando empezaron a existir los primeros casos de fallecidos por estas pastillas, ¿qué creen que fue lo que hizo la empresa? A ver, ¿qué harían ustedes? Más bien, en este caso, ¿qué harían ustedes? Voy a empezar ahora sí a preguntar, ¿ya? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría, a ver, Paul García, ¿qué haría Paul? Como empresa, indemnizar a los familiares. Indemnizar a los familiares. Si no te hubiese mencionado la palabra que fallecieron, tal vez tendría un poco más de lógica, Paul. Tal vez si hubo daños a terceros, posiblemente sería una alternativa, pero no sé. Bueno, hoy en día realmente el tema también de la ética que vamos a hablar es muy subjetivo. Muchos dicen que una vida humana vale tantos millones, ¿no? Pero indemnizar hubiera sido una alternativa, Paul. Fernando, ¿qué otra cosa harías? Fernando Estrada, ¿qué harías como gerente, no sé, responsable, director de responsabilidad social de Johnson y Johnson ante este caso? Pastillas adulteradas con cianuro. A ver, Fernando. Nada, Fernando. Tres, dos, Perdón, uno. profe, no escuché bien la pregunta. Ok, a ver, Fernando. En el caso de Johnson y Johnson que te decía, de este caso que estamos viendo en contexto, si tú eres el director de responsabilidad social, estás a cargo de una parte importante de la empresa, ¿qué harías? ¿Cuál habría sido tu decisión para manejar esta situación en Johnson y Johnson? Está complicada, me Por pone más supuesto complicada. que es complicado. Imagínate lo que estuvieron haciendo ellos. Claro, o sea, yo en ese rato es como que, o sea, lo que se haría es como que dar, o sea, sacar todos los lotes que fueron afectados y hasta llegar a una investigación y a las personas que sufrieron eso, o sea, como se dice, o sea, indemnizar por todo lo sucedido y hasta poder ver o sacar otro nuevo producto. O sea, más o menos así. Ok. ¿Qué te lleva a pensar eso, Fernando? ¿Por qué harías eso? Porque, o sea, por la marca que tiene la empresa, por el nombre que tiene la empresa, el prestigio que tiene la empresa, no se vea afectada tanto. Entonces, yo debería cuidar, como que dice la marca, y encima más también a las personas, o sea, a los que trabajan conmigo. Ok. Sí, y no te importaría perder plata en el proceso? ¿Perder dinero? O sea, de perder dinero voy a perder, pero lo más prestigioso es o sea, los empleados que tengo y la gente también que tiene afuera. O sea, si tengo que invertir más dinero para que la empresa siga en pie y la gente se sienta bien, no pierda la confianza que Johnson y Johnson le está dando, tengo que. Ya, correcto, Fernando. Ok, gracias. A ver, Alejandra, ¿qué más darías en el caso de Johnson y Johnson? Ya nos dijo, a ver, Paul dijo indemnizar, Fernando nos habla de retirar el producto. ¿Qué haría de Alejandra? A ver, en mi caso igual, o sea, sacaría todos los lotes que fueron, Ok. en este caso, dañados y trataría de a las familias que fueron afectadas, sea ayudarles, muy aparte de lo económico, ayudarles en este caso con el tema de la sepultura y el entierro, o ofrecerles un tema de como que de vivienda o cosas así. ¿Qué harías con las personas que no fueron afectadas? Yo, por ejemplo, soy consumidor, pero este mes no me dolió la cabeza y por ende no compré y me salvé, pero ya me enteré de los casos. No sé, trataría de... em, no se me ocurre nada. Ok, Alejandra. A ver, vamos con uno más. Vamos con uno más. Ay, a ver, con uno más. ¿Qué me dice Jessica? A ver, Jessica Araque. ¿Qué podrías hacer tú en este caso? Algo que quizás no hayan dicho los compañeros. Ya, buenas noches, Inge. Sí, en este caso, bueno, ya todo lo dijeron, ¿no? Retirar el producto. Falta. eh, Dos pistas, a ver. bueno, se daría lo que emitir un comunicado al público dando a informar que el problema que se dio sobre las pastillas al, que fueron dañadas, ¿no? ¿Cierto? Ok, Ujú. un comunicado al público, a la gente, ¿no es cierto? Esto voy a hacer y esto pasó. Ok, Jessica, perfecto. Christopher, ¿qué más?
Ya, buenas noches, Inge. A ver, lo que yo haría es, aparte de lo que ya dijeron mis compañeros de indemnizar a los trabajadores y todo eso, yo también iniciaría una investigación sobre qué paquetes están con dicho elemento tóxico, ¿no? ¿Ya? Y además, este caso también pasaría a las autoridades, con las respectivas autoridades correspondientes para castigar a quien haya planteado estas cosas. ¿Ya? Y sí, como también dijeron de mis compañeros, decir que algunos paquetes han sido así expuestos y eso. Correcto. Perfecto, Christopher, es decir, un poco más volcado ya hacia la sanción. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Quién fue culpable? Y que pague por sus actos, ¿no es cierto? Neisser, habías levantado la mano. Me perdonas, ya le había dado el turno a Christopher, pero algo me querías decir, Neisser. Sí, profe, buenas noches. A ver, cuéntame. Es, continuando con el contexto, aparte de lo que dicen los compañeros, el tema de indemnizar por temas de salud, ¿no? Que hayan llegado a mayores, sería también, así como dijo el compañero, hacer un seguimiento, porque como usted tiene entendido, todas las empresas tienen diversas áreas, como el área más importante que es el control de calidad. Entonces, el control de calidad es el área que se encarga de que los productos vayan, dependiendo del producto realmente pesado, y revisando, ¿no? Revisando qué contienen, ¿no? Para así cuando salga a la venta o a la exportación, llegue a su destino, ¿no? Y en este caso, que hayan personas infectadas o personas ya sea enfermas o quizás, no se sabe, ¿no? Hacer un registro de cuáles son los productos y qué cantidad salió de la empresa desde ese punto, desde la venta, y saber qué cantidad de personas están enfermas y cuáles son las que han llegado al más allá, ¿no? Entonces, hacer un balance de eso y comenzar una investigación de acuerdo a las personas, porque realmente hay avances de las enfermedades que no actúan al instante, sino que ya van con el tiempo, con el paso del tiempo. Perfecto, Neisser. Gracias, chicos. Creo que todos han dicho quizás ah, todas las acciones que tomó Johnson y Johnson en este caso, ¿sí? Por ahí les faltó lo que les voy a comentar. Pero nada más imagínense ustedes, en base a la respuesta que cada uno de ustedes dio, ¿sí? Esto pasó en los años 60, ¿sí? ¿Cuán grave puede llegar a ser algo similar o que ocurra algo parecido, un problema de estos, ¿sí? En la actualidad? Con la velocidad con la que corren las noticias en redes sociales, las malas noticias, no me refiero a las negativas, sino a las que no son noticias, ¿sí? A las que no tienen veracidad y que hablen mal de su empresa y los comentarios y la reputación de su empresa ante un hecho como estos, ¿sí? Y yo les hago este ejercicio, chicos, porque quiero, ansío, espero, anhelo que ustedes algún día puedan llegar a dirigir justamente un departamento como estos, como una persona de jerarquía importante en una empresa grande como Johnson y Johnson, ¿por qué no? En donde tengan que saber manejar este tipo de situaciones así, o sea, realmente rápido, ¿no? Y de inmediato, porque no pueden dejar pasar ciertas cosas o dejar que esto se extienda. Chicos, sus respuestas han sido correctas, ¿sí? En su gran mayoría. Lo que pasó con Johnson y Johnson fue, para resumirles todo esto, hicieron todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Retiraron del mercado en Chicago principalmente, identificando los canales de comunicación, los canales de distribución que tenían, retiraron absolutamente toda la producción de Tylenol del mercado por un tiempo. Se calcula que Johnson Johnson llegó a perder cerca de, a ver, eran aproximadamente 100 millones de dólares, o sí, 100 millones o 100 mil millones, no estoy muy seguro, pero de que perdieron un montón de plata, perdieron un montón de plata, ¿ok? Pero cifras astronómicas, cifras que casi ponen a la empresa en riesgo de quiebra. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo manejó Johnson Johnson esta situación?
emitió un comunicado, le comunicó a la gente, le informó a la gente lo que había sucedido, se transparentó con la gente, con sus consumidores, con sus clientes. Les dijo, miren, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha sucedido, nuestros procesos son estos, este es el daño, un sabotaje externo, cuando ya fue identificado gracias a lo que ustedes decían, a la investigación que se llevó a cabo, se retiraron los productos y se perdieron 100 millones de dólares, por poner un ejemplo. ¿Ok? Pero eso versus lo que pudo haber ocurrido si no retiraban el producto, ¿sí? Habría sido realmente el quiebre de la empresa, el cierre y desaparición y quién sabe cuántas sanciones y castigos mayores habrían tenido. Ahora, una vez que se identificaron las personas o los culpables responsables de estos hechos, se retiró el producto, se corrigió, se emitió el comunicado y demás, Johnson Johnson convirtió algo tan negativo como esto en algo tan positivo que convirtió a Johnson Johnson en la empresa a nivel mundial pionera, ¿sí? En desarrollar, en fabricar los frascos con sellos de seguridad, estos que son contra niños y que no se pueden abrir fácilmente, ¿ya? De las pastillas. Johnson Johnson a partir de esto fueron los que desarrollaron este tipo de tecnología, inclusive en sus frascos, y que como reforma de seguridad introdujeron estos envases con sellos de seguridad para sus productos, de manera que nunca más vuelvan a tener este tipo de problemas y le brindaban a la gente esta garantía de que sus productos habían sido controlados inclusive internamente. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Sí? Así que eso es interesante conocer un poquito de este tipo de empresas y de ejemplos que se van dando en el paso de los años, ¿sí? Bueno, vamos a apurar el paso también nosotros, ¿ok? Para llegar a alcanzar a cubrir toda la materia que tenemos para el día de hoy. La evolución de la responsabilidad social en las décadas de los 80 y 90, nos acercamos ya a la actualidad. ¿Qué empezó a suceder? Ya ustedes van viendo la tendencia, ¿sí? Desde que la revolución industrial detectó ciertos problemas, empezaron a surgir movimientos, surgieron problemas y quienes se hacían cargo de ellos, ¿sí? Empezaron a buscar cada vez más equidad en el trato a las personas, pero ya para los años 80 y 90 empiezan las empresas también a comenzar a integrar prácticas de sostenibilidad en sus operaciones. ¿Por qué? Porque los costos de producción ya empiezan a afectarles también a ellos, ¿sí? Ya no solamente es un tema de ganancias, sino de también ahorrar costos y gastos en las empresas. Y de allí viene el concepto del triple resultado, triple impacto, ¿sí? Que ya les mencionaba. ¿Qué es el triple impacto? ¿Qué es esta tendencia? ¿En qué consiste? Simple, sencillo. Una empresa que consigue que mediante algún tipo de estrategia o programa de responsabilidad social logra optimizar un resultado económico para la empresa, un resultado positivo para el ámbito social, la comunidad y resultados para cuidar el medio ambiente. ¿Sí? Por poner un ejemplo sencillo, básico y rápido. Una empresa que, no sé, de alimentos que entregue productos en envases plásticos, ¿ok? En envases plásticos que saben que al momento de utilizar el envase plástico, se usa el envase plástico, se bota y contamina. Sí, el envase plástico no se vuelve a utilizar, no se deteriora en no sé cuántos años, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa tiene que buscar, primero que nada, cómo ahorrar costos en la fabricación de estos envases plásticos. ¿Sí? Estaría optimizando su gasto y la parte de costos. ¿Cómo beneficia a la sociedad? Porque los envases plásticos por ahí contienen, no sé, contaminantes o tienen algún tipo de tóxico que al consumir muchísimo, pues terminan afectando la salud de las personas. Y en el aspecto ambiental, pues reemplazar esos envases plásticos para cuidar el medio ambiente por, no sé, materiales reutilizables o con una campaña de que los envases plásticos sean reutilizados, no sé, por la misma empresa, si es que los depositan en alguna parte para volverlos a utilizar, qué sé yo, algo por el estilo, ¿sí? Como muy rápidamente, pensando en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el accidente de Exxon Valdez? ¿Sí? Esta empresa, que no sé si ustedes la conozcan, ya les voy a preguntar para ir un poco más rápido, un poco más pronto, pero ¿qué es lo que pasó? Fue un desastre ambiental, ¿sí? Terrible, ya llegando a los años 90, porque Exxon Valdez es una empresa
de hidrocarburos, es petróleo. Y cuando estaba navegando las aguas de Alaska en sus barcos gigantescos, se derramó. Oh, qué pena, se derramó el petróleo en pleno océano y evidentemente eso causó tremendas, pero tremendas pérdidas para el medio ambiente. Vida marítima, contaminación del aire, en fin, un poco de cosas más, ¿sí? Para no entrar en detalles. Entonces, eso, por ejemplo, a Exxon le generó una pérdida de reputación económica, credibilidad, multas multimillonarias por sanciones y leyes internacionales que llevó a Exxon realmente al acabose. De allí justamente el por qué Exxon, de ser una empresa tremendamente rentable, terminó de estar tan mal. ¿Okay? Ahora, ya para el siglo XXI, ya para nuestra actualidad, viene, como les decía, el cambio climático, ¿sí? Como un factor importante a considerar porque ya hoy en día es lo que lleva a las empresas a pensar más en el medio ambiente, en cómo reducir emisiones de carbono, en cómo impulsar fuentes de energía sostenible, de energía renovable, ¿sí? Ahí les decía, les daba el ejemplo, los autos eléctricos en lugar de los autos a gasolina, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ya para ahorrarnos todo el tema de energía, de luz eléctrica, ¿sí? Existe la energía eólica, existe la energía con paneles solares, ¿sí? Que van a marcar la tendencia de aquí a unos cuantos años en el futuro, ¿ok? Que hoy pueden parecer muy costosas, el día de mañana van a ser la normalidad de todos en la sociedad, ¿ok? Hay más campañas de reciclaje. ¿Quiénes de ustedes reciclan? Así la verdad. Reciclan plástico, en sus casas dividen fundas, dividen envases, dividen vidrios, ¿sí? Alejandra me dice que sí, en buena hora, ¿sí? Son técnicas que también, ¿sí? Nosotros trabajo para reciclar, obligado. Está bien. Christopher también dice que sí, me alegro. Christopher, ¿quién más? Por lo menos tienen noción de cómo reciclar, ¿sí? Miren, yo digo, estamos todavía en pañales, nuestro comentario personal, pero se deberían impulsar técnicas de reciclaje acá muchísimo más grandes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, podemos ver algunos, no sé, van al centro comercial y encuentran que ahí hay algunas ánforas, como algunos lugares o locales, en fin, en donde se están poniendo los envases y tratan de generar una conciencia de reciclaje, ¿no es cierto? Pero no se la promueve de mejor manera. Y además son iniciativas, obvio, del sector privado, ¿sí? Debería hacerse muchísimo más. A ver, por acá, ya, Fernando dice también reciclo. En buena hora, Fernando. Ya vamos a pedir pruebas. Quienes reciclen, en verdad, van a tener también puntos extra. ¿Ok? No, me alegro en verdad. O sea, son técnicas que debe uno como persona, ya no hablamos de empresa, pero como persona tener conciencia, ¿no? Entonces, todo esto trasladado a las empresas que tienen mayores recursos, mayores, no sé, mayor llegada, mayor impacto, debe promoverse muchísimo más, ¿sí? Para cuidar justamente un cambio climático que hoy vemos que nos está afectando. O sea, para quejarse siempre somos buenos, pero para generar un cambio, casi nunca. El del frente, el de al lado tiene la culpa, yo no. Entonces, el cambio empieza por uno, chicos, el cambio empieza por uno mismo. Cuando uno empieza a generar el cambio en uno, en hábitos, en consumos, se ve la diferencia en el corto, mediano o largo plazo, pero se ve de que existe, existe. ¿Qué es lo que impulsa entonces? Casi como resumen de todo esto, chicos, en la responsabilidad social, los cambios sociales que han existido a lo largo del tiempo, las expectativas de consumidores, de empleados, las regulaciones gubernamentales también van marcando una tendencia en cómo controlar todo lo que tiene que ver con prácticas que van, digamos, dañando, ¿sí? El ambiente, la comunidad, la sociedad, los empleados, las entidades gubernamentales van cada vez controlando más esto. Ojo, esto ante los ojos de quienes muchas veces les conviene, ¿no? Es decir, hay ciertas normativas o ciertas leyes que se imponen para tratar de controlar estos dos aspectos. A unos puede gustar, a unos puede agradar, a otros no, pero hay normas de control. La globalización, chicos, ustedes tienen que pensar ya que para de aquí a unos cuantos años, conforme sigue avanzando la tecnología y conforme vamos avanzando en el mundo, todo va a estar más globalizado, ¿sí? Hace algunos años a mí me hablaban de globalización, hoy la vivo en el día a día, ¿ok?
y necesitamos cumplir con ciertos estándares cuando nos referimos a este tipo de estrategias. ¿Ok? Y más aún cuando se trata de empresas, como les decía, tienen tantos recursos, son tan grandes que tienen representación internacional inclusive. Todas las grandes empresas tienen programas de responsabilidad social. Así que eso, chicos, básicamente por el día de hoy. Espero les haya gustado. ¿A quién le gustó la clase de historia que tuvimos el día de hoy? A mí sí. ¿A quién más le gustó la clase de historia del día de hoy? Espero no haya sido tan pesada, tan cansada, ¿sí? Ya mañana tendremos igualmente otros conceptos, otras ideas. Gracias, Neisser. Pero bueno, vamos a tratar de ir avanzando igualmente con la materia. Lo que sí les anticipo, chicos, es que sobre la clase del día de hoy vamos a tener una tarea para el fin de semana, ¿ok? Sí, es decir, ya todo lo que hemos empezado a revisar, vamos a ponerlo ya en papeles para el fin de semana. Les digo el fin de semana porque al tratarse de la horario nocturno, entiendo que muchos tienen quizás trabajos, ocupaciones en el día y entiendo que hacer un deber de 50 hojas que les voy a mandar no es posible. No, no me saque los ojos, mentira, no son 50 hojas. Pero sí va a ser un deber que para el fin de semana vamos a tener que cumplir, ya en el que les voy avisando, vamos a tener que investigar, ¿sí? Sobre una empresa, ya, nacional o internacional, que practique programas de responsabilidad social, ¿ok? En la que ustedes quieran. De hecho, yo ya voy a poner la tarea justamente en la plataforma y para el fin de semana poder cumplir con eso. De hecho, vamos, lo que sí, chicos, vamos adelantando poco a poco esos temas porque después nos cae todo encima. Yo les dije, la prueba, por ejemplo, del control de lectura del PEA, después vendrá este deber y tendremos también la prueba de la unidad, que se acabará justamente el día viernes. Entonces, para que no se vayan acumulando muchas cosas, vamos haciendo de poco en poco, ¿ok? Chicos, preguntas para despedirnos ya, nada más, para que vayan a descansar. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna duda? No, más que pregunta, yo sí sugiero, Lice, que nos ponga ya el deber en la plataforma, porque hablo por mí. Yo obligado tengo turnos fin de semana y a mí sí se me complica hacer deberes fin de semana. Ya. Entonces sí me gustaría para irlo avanzando de poquito en poquito. No hay problema. Yo me refería, Alejandra, al fin de semana, pues que lo voy a dejar abierto hasta el fin de semana. Sí, a eso me refería, para que la gente vaya haciéndolo precisamente poco a poco y pueda entregarlo a tiempo, ¿sí? Para que no tengamos justamente ese problema de que todo cae de golpe, ¿ok? Tal vez yo me expresé mal, pido disculpas. Gracias. Y que en estos días ya les subo la tarea y podemos empezar a revisarlo, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Cuenten cuánto quedó Ecuador, no sé, a la final. Tampoco. Ganamos, estábamos ganando. No sé si quedó así en el marcador. 1-0, profe. Ganamos, qué bueno, oiga. Ni se han de ver imaginado ni ustedes mismos. Ya nos han de quitar la venta de la luz, porque dijeron que si les ganábamos. Ya, eran los 3 puntos a la luz. Bueno, chicos, gracias. Eso sería todo por hoy. Descansen, nos vemos el día de mañana entonces, ¿ok? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, Inge. Gracias. Que estén bien, descansen. Mañana, Inge. Pasen bien, chao, chao.